Buenas tardes, amados hermanos, el Señor los bendiga. Los quiero invitar a que abran sus Biblias en el mismo pasaje que estuvimos leyendo hace rato con nuestro hermano René, la carta a los Efesios, capítulo 4. Vamos a volver a leer nuevamente esta porción, Efesios 4, y vamos a leer del versículo 17 al 32. Efesios 4, 17. Les voy a pedir que pongan atención, yo voy a ir leyendo y ustedes van siguiendo con su vista este pasaje. Dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Sabes que es un gozo que podamos estar reunidos, Señor. Por el momento no podemos estar físicamente juntos, pero sabemos que en tu Espíritu, Señor, y en ti estamos en comunión. Y creemos, Padre, que tú eres quien nos habla a través de tu palabra y te damos gracias. Te pido, Dios, que me des palabras sencillas para poder explicar tu palabra, que nos ayudes a todos en este momento para poder entender lo que tú nos quieres decir, que nos perdones si te hemos ofendido en algo, Dios, y que nos ayudes cada día, Señor, vivir conforme a tu voluntad. Te lo ruego, Padre, cuídanos a todos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, me voy a basar en esta porción que leíamos de la palabra, pero específicamente el punto central o el versículo central va a ser el versículo 30. No lo pierdan de vista, y ese es el título del mensaje de esta tarde. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Vemos, hermanos, que cuando nos dice que no contristamos al Espíritu Santo, no es una opción que Dios nos da, es un mandamiento. Dios nos manda a que no pongamos triste al Espíritu Santo, y hace énfasis con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo, hermanos, sabemos que Dios es un Dios en tres personas. Nosotros lo creemos fielmente. Sabemos que es Dios Padre, creemos que es Dios Hijo y creemos que también hay Dios Espíritu Santo. Todos, en cuanto a la salvación del hombre, tienen un papel fundamental. El Padre actualmente, físicamente, como dice la Escritura, nadie lo ha visto, está en el tercer cielo. Jesucristo está a la diestra del Padre desde que resucitó, desde que murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Él está físicamente a la diestra del Padre, pero no nos dejó solos como nos lo dijo Juan.
Juan 14, Juan 16 nos dijo que no estaríamos solos, sino que iba a mandar ¿a quién? Al Consolador, que estamos hablando que es el Espíritu Santo. Dios no nos dejó huérfanos, Dios no nos dejó olvidados. Al contrario, Dios vino a tomar posesión de los creyentes en nuestro corazón. Y es la persona del Espíritu Santo quien habita en el corazón del creyente. Es una bendición, hermanos, porque una vez que el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente, Dios nos sella con un pacto eterno y Dios nos recalca y nos marca: Él es mi Hijo. Acordémonos, hermanos, que nosotros no somos salvos por nuestras obras, nosotros somos salvos por la fe, somos salvos por la gracia. Es algo que no merecíamos. Sin embargo, Dios nos muestra amor, Dios nos muestra misericordia, Dios nos salva y nos sella con su Espíritu Santo. Entonces nosotros, sellados con el Espíritu Santo, para nosotros, los que ya estamos sellados con el Espíritu Santo, Dios nos demanda y Dios nos ordena a que no contristamos al Espíritu Santo. Entonces hoy quiero mostrar, hermanos, con qué acciones yo puedo hacer contristar al Espíritu Santo. Y también quiero mostrar con qué acciones nosotros podemos evitar contristar al Espíritu. Entonces, hermanos, vamos a leer esta porción desde el capítulo 17. Quiero explicar algunos versículos de manera de introducción y después vamos a desglosar los puntos que ya les mencioné. Vean con atención, hermanos, el versículo 17. Aquí Pablo está escribiendo y Pablo les dice a la iglesia de Éfeso. Vean lo que dice el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y mientras yo leía esto, hermanos, me llamó mucho la atención la palabra requiero. ¿Qué significa requerir? Bueno, requerir significa que yo necesito o que yo solicito, pero también hablando de una manera jurídica o más bien en un idioma de derecho con los abogados, requerir es notificar algo a alguien con autoridad. Un ejemplo es: el juez requiere tu presencia en el juzgado. Está hablando de una manera autoritaria, nos está dando una exhortación y nos está diciendo un mandamiento. Requiero en el Señor. No está hablando por su propia voluntad, está hablando inspirado por el Espíritu Santo y nos demanda que nosotros como creyentes ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces quiere decir que nosotros, nuestra mente nos tiene, hermanos, no nos tiene por qué desviar. Al contrario, nosotros tenemos que vivir agradando al Señor. Entonces dice que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando nosotros leemos el libro de Eclesiastés, no sé cuántos lo hayan leído, Eclesiastés, Lamentaciones, hace mucho énfasis a la palabra vanidad. Pero si nosotros desglosamos esa palabra vanidad, no solamente se refiere a la vanagloria, sino que de alguna manera, hermanos, también se refiere a que esas cosas que nos producen vanagloria o esas cosas que nuestra carne desea, de alguna manera también se pueden convertir en ídolos en nuestra vida. Si yo vivo por así decirlo, mi prioridad número uno es las riquezas, pues obviamente las riquezas van a ser una idolatría para mí. Si en mi corazón está solamente el trabajo, entonces eso puede ser vanagloria y por lo tanto también puede ser idolatría para mí. Lo mismo pasa también con la familia y con muchas cosas que nosotros ponemos en el lugar de Dios. El primer lugar, ponemos cualquier otra cosa, eso a nosotros como creyentes, hermanos, es idolatría. Entonces, por eso nos dice que nosotros no andemos como los otros gentiles que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. Entonces nosotros como creyentes no debemos vivir en la vanidad de nuestros pensamientos. Entonces yo debo de tener cuidado que lo que yo tengo en primer lugar en mi vida sea siempre Dios. Y vean, ¿cuáles son, hermanos,
los otros gentiles que andan conforme a sus propios dioses. Aquí Pablo nos está diciendo que nosotros no seamos como ellos. Nosotros ya no seamos como ellos, es un mandamiento. Y nos da 4 características de las personas que no han conocido a Dios. Esto lo encontramos aquí mismo, en el versículo 18. ¿Cómo son las personas que andan de acuerdo a la vanidad de su mente? Que andan de acuerdo a la vanidad de sus pensamientos. Vean, son 4 características que se encuentran en los versículos 18 en adelante. ¿Cómo dice que tienen su entendimiento? Entenebrecido, como lleno de telarañas, como lleno de oscuridad, como una cueva donde no se puede ver más allá de la entrada. Es pura, pura oscuridad. Entonces nosotros no podemos tener nuestra mente oscurecida. También dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay. Ajenos a la vida de Dios, un desconocimiento completo de Dios, un desconocimiento de quién es Dios. También la ignorancia que hay en los corazones de las personas. Pero también hace énfasis en una cosa, vean lo que dice el final del 18, por la dureza de su corazón. Entonces las personas, como los otros gentiles, que dice Pablo que nosotros ya no andemos en la vanidad de nuestra mente, ellos tienen el conocimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ignorancia y dureza de corazón. Quizás, hermanos, nosotros antes de conocer a Cristo, estábamos con esas características, con un corazón entenebrecido, con un pensamiento, una mente entenebrecida, ajenos y alejados de la vida y de la voluntad de Dios, sumidos en alguna ignorancia y con dureza en nuestro corazón, no queriendo rendir nuestras vidas a Cristo, no queriendo rendir nuestra voluntad al Señor. Pero qué maravilloso momento cuando Dios entra en nuestras vidas y cambia eso por completo. Ya nosotros ya no nos movemos y vamos a donde queremos, sino queremos agradar a Dios, sino que nosotros queremos servirle a Dios. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino queremos vivir para la gloria de Dios. Ya no vivimos para exaltarnos, sino vivimos para exaltarlo a Él. Ya no vivimos para que nosotros vivamos de acuerdo a como nosotros queramos, sino vivimos para que Él someta nuestras vidas en su señorío. Entonces por eso Pablo aquí nos dice que nosotros ya no debemos tener la mente entenebrecida. Nosotros ya no debemos vivir de esa manera. Y vean, hermanos, qué es lo que dice el versículo 19. Dice, los cuales perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vean lo que dice el versículo 20. Mas vosotros, ustedes creyentes, ustedes jóvenes que han creído en Cristo, dicen, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pero nos da unas condiciones en el versículo 21. ¿Cómo nosotros podemos saber o cómo sabemos nosotros que hemos aprendido así de Cristo? Vean lo que dice el versículo 21. Y aquí yo noto 3 características de un joven creyente. Si en verdad habéis oído, si habéis sido enseñados y conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, si tú eres un joven que has oído el Evangelio, si tú eres un joven que has sido instruido en la palabra, si tú eres un joven que está convencido de la verdad que está en Jesús, si tú eres un joven que está convencido de que Jesucristo es Dios, si tú estás convencido de que Jesús pagó por tus pecados, si tú estás convencido de que Jesús murió por ti para salvarte, entonces tú no has aprendido así de Cristo. Tú has aprendido de Cristo a vivir y a despojarnos de la pasada manera de vivir. ¿Sí me explico? No es que nosotros simplemente nos hayamos vuelto moralistas o que nosotros simplemente practiquemos la ley para ganar la salvación, porque no es así, hermanos. Nosotros conocimos del Señor Jesucristo. Nosotros fuimos salvos por gracia. Nosotros fuimos salvos de una manera no merecida.
Pero ahora el conocimiento de Dios ya no está solamente de manera pasajera, sino que ya está en mi mente y en mi corazón. De también nosotros hemos recibido enseñanza de la palabra por mucho tiempo y también nosotros hemos sido conformados a la verdad que está en Jesús. Entonces, por esas razones, hermanos, nosotros ya no podemos vivir con nuestra mente entenebrecida, ya no podemos vivir en la vanidad de nuestra mente. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, todo esto nos va a llevar a cómo nosotros podemos contristar al Espíritu Santo y cómo, al contrario, cómo nosotros podemos evitar contristar al Espíritu Santo. Entonces, vean lo que dice, hermanos, cómo es el viejo hombre. Vean lo que dice el versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, hermanos, el viejo hombre aún habita en mí. El viejo hombre aún habita en ti. Nosotros, hermanos, somos renovados en nuestro espíritu y nuestro espíritu anhela y desea fervientemente servir y agradar al Señor. Pero, hermanos, el viejo hombre nos orilla a todo lo contrario. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despojarnos, quitarnos, desprendernos. Y eso es una lucha que cada día existe mientras el creyente viva. El creyente día con día tiene que despojarse en cuanto a la vieja manera de vivir, a la pasada manera de vivir, y despojaos del viejo hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si Pablo, me está diciendo que requiero en el Señor que ya no andemos como los otros gentiles, entonces es un mandato a que yo me despoje del viejo hombre. Es un mandato a que yo me despoje de mi vieja manera de vivir, de mi pasada manera de vivir. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos? Que nosotros, nuestra carne, nos tiende a tirar, nos quiere alejar de la comunión de Dios, nos quiere alejar de esa íntima relación que tenemos con Dios. Y Dios no desea eso. Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros vivamos una comunión íntima con el Señor. Y vean, hermanos, lo que encontré en el versículo 22. Dice, hay 3 palabras que son características y subráyelas, que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Y cómo está ese viejo hombre? Está viciado. También dice que está conforme a los deseos y que son engañosos. Viciado quiere decir que es una situación de libertinaje, hábito de hacer mal algo o de hacer alguna cosa perjudicial. Deseo es el interés que una persona tiene por conseguir o realizar algo. Pero vean que esos deseos no son buenos. Esos deseos son engañosos y el engaño es creer en algo que no es verdad. Ya lo he explicado muchas veces. No es lo mismo el engaño que la mentira. La mentira es literal lo opuesto a la verdad, pero el engaño se disfraza de verdad. El engaño se disfraza de algo bueno y podemos caer en la trampa del engaño. Por eso nos está diciendo que nosotros debemos de tener cuidado, que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre y que nosotros debemos despojarnos de la vieja manera de vivir. Sí me explico, hermanos. Entonces todo eso nos va a llevar a que nosotros veamos cómo nosotros podemos tener una íntima relación con Dios, cómo nosotros podemos tener una íntima comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, de una relación ferviente. Y este tema, hermanos, surgía porque no sé cuántos les ha pasado, hermanos,
que de alguna manera nos desanimamos por el deseo de que quisiéramos estar en la congregación, quisiéramos estar con todos los hermanos, quisiéramos estar rodeados en los cultos, cuando todos estábamos juntos, cuando todos estábamos cantando, cuando todos leíamos la Biblia juntos, pero nosotros aún en nuestras casas, en lo individual, no podemos permitirnos, hermanos, pensar en esas cosas, no podemos caer en el desánimo, no podemos dejar que nuestro viejo hombre nos intente deprimir, nos intente ganar esa batalla. Al contrario, nosotros debemos confiar en el Señor, inyectar ánimo y debemos estar firmes y con una relación perfecta con Dios. ¿Cómo es el nuevo hombre? Nosotros debemos ya de vivir como el nuevo hombre que dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, versículo 23. Y el 24 dice, vestíos del nuevo hombre, que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nosotros, hermanos, como si fuera de una manera metafórica lo que aquí nos está queriendo decir, que yo me quito las viejas pieles de la carne y yo me visto del nuevo hombre. Esa lucha, hermanos, yo tengo que depender de Dios para ganar esa batalla, porque si lo hago con mis propias fuerzas voy a fracasar. Necesitamos precisamente al Espíritu Santo para que Él luche por nosotros y para que nosotros podamos vencer. Entonces, para que nosotros podamos vencer a la carne, necesitamos rendirnos ante Dios, necesitamos confiar en Él. Y vean lo que dice. Cosas que yo puedo hacer que pueden entristecer o contristar al Espíritu Santo. Cosas que yo puedo que yo puedo hacer para contristar al Espíritu Santo. La primera de ellas la encontré en 1 de Juan 1:6, que es dejar de procurar, o más bien dejar una comunión con Dios. Vean lo que dice 1 de Juan 1:6. Abran sus Biblias, 1 de Juan 1:6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que estoy entristeciendo al Espíritu Santo cuando vemos que decimos que tenemos comunión con Él, pero en realidad andamos en tinieblas? Entonces nosotros debemos despojarnos de esas tinieblas y tener una relación íntima con Él. Vean lo que dice. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, hermanos, de eso de alguna manera nos va a llevar a contristar al Espíritu Santo, porque no estamos viviendo de acuerdo a su voluntad, sino estamos viviendo de acuerdo a la nuestra. Y si nosotros como creyentes queremos vivir a nuestra manera, nos vamos a equivocar. Si nosotros como creyentes queremos vivir de acuerdo a nuestro pensamiento, pues nos vamos a resbalar, vamos a caer. En cambio, si nosotros queremos estar firmes, nosotros tenemos que estar en una adecuada comunión con Dios. Nosotros tenemos que estar en el camino de la luz. También, hermanos, otra manera para contristar al Espíritu Santo es que nosotros dejemos de estudiar la palabra. Si nosotros dejamos de estudiar la Biblia, si nosotros dejamos de leer las Escrituras, ténganlo por seguro que nuestra carne va a querer alimentarse más. Nuestra carne va a querer alimentarse de más cosas. Nuestra carne nos va a querer que dejemos la palabra, que no la leamos, que no la estudiamos. ¿Y quién se va a fortalecer? A quien alimentemos más. Si nosotros alimentamos más a la carne, la que va a estar más fuerte va a ser la carne. Pero si nosotros llenamos al espíritu con la palabra, nosotros vamos a tener un espíritu fuerte. Pero si yo le quito el alimento a nuestro espíritu, al espíritu que es la misma palabra, ¿de dónde vamos a obtener esa energía? ¿De dónde vamos a obtener
esos nutrientes que nuestra alma necesita si no lo estamos teniendo a través de la palabra. Y esto hago énfasis, hermanos, porque ahorita Dios nos está probando. Antes, como jóvenes, si nosotros, por ejemplo, es un ejemplo, si antes yo como joven decía, bueno, no voy a leer la palabra, total, cuando yo vaya al culto ahí la escucho, ahí me van a enseñar. Y así pasábamos toda la semana y llegábamos hasta el sábado, que era el culto de jóvenes, y si no, pues hasta el domingo, que es el día del Señor, y ahí nos congregamos todos, total, ahí aprendo. Pero ¿qué está pasando contigo, joven? Llevamos más de 5 meses que no nos congregamos todos en el templo. ¿Estás leyendo la palabra? ¿En tu casa estás teniendo esos estudios bíblicos tú solo? ¿En tu casa estás alimentando al Espíritu de Dios en tu corazón? ¿En tu casa estás queriendo tener una comunión más íntima con Dios? Eso es para que nosotros reflexionemos. Es para que nosotros pensemos. Si antes, estando el templo abierto, estando toda la congregación, estando los ancianos, estando las hermanas ancianas, estando los niños, estando todo el pueblo, te era difícil estudiar la palabra, ahora que estás solo o que estás aislado de alguna manera, ¿estás haciendo esos estudios tú? Entonces yo los exhorto, y lo que dice aquí la palabra, es que nosotros no dejemos la palabra de Dios. Y ese consejo lo encontramos en un versículo clave que todos los jóvenes no sabemos. Es Josué 1:8. Todos nos lo sabemos de memoria, Josué 1:8, pero te invito a que lo abras, que lo leas y que lo medites y que sea un estandarte en tu vida en este tiempo de cuarentena. Nutre al Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo vas a nutrir? Con la palabra de Dios, con la misma palabra de Dios. Mira lo que dice Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando Dios nos dice nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, déjame decirte que también es un mandato, también es una ordenanza, no es una condición o no es algo que si yo quiero, no, Dios no me está mandando a que yo cada día lea la palabra. Me está mandando a que yo cada día me esfuerce en leer la palabra. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No es para que se quede vacío, no es para que simplemente se llene la mente, no, sino dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces así, porque solamente, hermanos, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí me explico? Si nosotros, hermanos, nos aferramos a Josué 1:8, si nosotros nos aferramos a ese texto que ya todos conocemos, estoy seguro que tu vida va a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo en la vida espiritual. Las caídas podrán ocurrir, pero podrán ser de alguna manera resbalones y no caídas garrafales. Si tu vida, tú deseas vivir una íntegra comunión con Dios de triunfo en triunfo, amado amigo, hermano, haz de Josué 1:8 un estandarte en tu vida. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, de esa manera, yo voy a hacer fuerte el Espíritu Santo, yo voy a hacer fuerte el Espíritu que existe en mí. No voy a bajar esa llama, sino al contrario, voy a tener esa llama del Espíritu Santo en mi corazón viva, llena, plena, avivada. ¿Con medio de qué? Con la palabra. Y pasa lo opuesto si yo dejo la palabra, amado hermano. Si yo dejo la palabra, mi espíritu, poco a poco yo lo voy apagando. Si yo poco a poco dejo de leer la Biblia, quien va a tomar ese lugar va a ser mi carne. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a tomar decisiones y no solamente pensando con la mente, de acuerdo a la mente de Dios que está en la Biblia, sino que vamos a tomar decisiones de acuerdo a nuestros propios pensamientos y nos vamos a equivocar.
Vamos a tomar decisiones de acuerdo a la gloria o a la vanidad de nuestra mente y nos vamos a equivocar. Dios no quiere eso, Dios quiere Él dirigir nuestra vida. Pero para que Dios dirija nuestra vida, entonces tenemos que tener una comunión íntima con Él, y eso es a través del estudio de su palabra. Entonces nosotros, si no dejamos la palabra, vamos a vivir con una comunión íntima y no vamos a contristar al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y también, hermanos, algo muy importante en la vida del cristiano, la vida de oración. Mateo 26:41. Dice Mateo 26:41, subráyelo, todos lo sabemos, todos lo hemos escuchado y es un texto muy conocido. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir? Que si yo no estoy leyendo la palabra, pero tampoco estoy orando, entonces, ¿quién se va a fortalecer también? Mi carne, el viejo hombre. Y el viejo hombre está viciado. Ya lo vimos que el viejo hombre está viciado de acuerdo a pensamientos y deseos engañosos. Nuestra carne nos va a querer llevar por donde le conviene, por donde cree que es lo mejor, pero su fin es engaño, su fin es dolor. Entonces, hermanos, nosotros debemos de velar y debemos orar para que no entremos en tentación. Y así, hermanos, nosotros podemos depender más de Dios. Nosotros podemos decirle: Dios, dirige mi vida. No me quiero equivocar, no quiero fallarte, quiero vivir de una manera que a ti te agrade, no quiero pecar contra ti. Entonces Dios nos está dejando las armas, Dios nos está diciendo: ¿sabes qué? Aquí está la palabra, aprovéchala. Tú tienes una Biblia en tus manos, tú tienes una Biblia en tu casa. No sé cuántas Biblias hay en tu casa. En estos días, en la semana, estaba viendo un reportaje de un misionero en China. Hermanos, que tengas una Biblia en China puede hacer que vayas a prisión. Puede ser que tú vayas a prisión. Si yo como mexicano voy a China y predico el Evangelio en China, me pueden al día siguiente de exportar, regresar a mi país. Pero si yo soy chino y estoy leyendo la Biblia en China, me pueden meter hasta 3 años a la cárcel. Hasta 3 años a la cárcel. ¿Y saben qué hacen ellos? Como no tienen una Biblia, ellos les comparten alguna página, les comparten algún capítulo y se lo memorizan. Lo repasan, lo estudian y se lo aprenden, porque no van a tener una Biblia física. Y eso me dolió mucho en mi corazón, porque cuántas veces nosotros tenemos una Biblia y pasan los días y se llena de polvo, y pasan los días y no la abrimos, y pasan los días y se va llenando con los otros libros, y se va acumulando y se va acumulando. Ya luego la leo y pasan los días. Y ahorita que no hay culto, tú, joven, ¿cómo estás? Ahorita que no hay cultos físicos donde nos vamos al templo todos, ¿cómo estás? Yo me pongo a pensar muchas veces, de verdad, cuando compartimos la palabra o cuando comparto la palabra, en nuestras casas tenemos muchas distracciones. Entonces, ¿cómo estamos al momento de escuchar la palabra? ¿Estamos concentrados? ¿Estamos poniendo verdaderamente atención? ¿O nuestra mente está en el celular? ¿Nuestra mente está en el WhatsApp? ¿Nuestra mente está pensando en otras cosas? Hermanos, necesitamos de Dios. Necesitamos firmemente estar convencidos de que necesitamos tener una comunión íntima con Dios para no contristar al Espíritu Santo. Necesitamos estar convencidos de que tenemos que luchar contra el viejo hombre en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está lleno de deseos engañosos. Y yo no quiero, hermano, que tú te equivoques. Yo no quiero, joven, que tú falles. Yo quisiera que tuvieras tú una vida preciosa delante de los ojos de Dios, una vida plena, llena de felicidad al lado del Señor Jesucristo. Eso es el deseo más grande que yo tengo con los jóvenes de la iglesia, que yo vea el corazón de Dios en ellos,
ferviente, y que sus pláticas sean el corazón de Dios, y que su anhelo sea evangelizar, y que su anhelo sea compartir, y que su anhelo sea seguir creciendo, ser jóvenes, ser hombres, ser mujeres que de verdad anhelen la gloria de Dios aquí en la tierra. Pero si no leemos la palabra y si no oramos, eso no va a aparecer de la noche a la mañana. A mí me llama mucho la atención lo que hemos estudiado muchas veces con Samuel. Samuel desde muy pequeño ya estaba en el templo. No era casualidad que Dios lo llamara. Él ya, hasta vemos que estaba vestido con efod. El efod no era una vestimenta normal, él se vestía como sacerdote ya. Es como si ahorita un joven quisiera y me encantaría que dijera en su corazón, yo quiero ser pastor. Yo quiero ser pastor. Bueno, adelante, sé pastor. Pero ¿qué características? Es un joven piadoso, es un joven que ama la palabra, es un joven que está lleno del Espíritu Santo, es un joven que está lleno de la verdad de Dios y que su vida es una íntima relación con Dios. ¿Sí me explico? Dios lo va a ir llamando de alguna manera. Sí me doy a entender. Dios vio en Samuel porque Dios lo quiso usar, pero Samuel ya tenía su traje. Samuel ya estaba vestido como profeta, como sacerdote. ¿Sí me explico? Nosotros, hermanos, de alguna manera tenemos que dejar de confiar en nuestra carne, dejar de confiar en nosotros mismos y depender plenamente de Dios para tener un espíritu vigoroso, para tener nuestro espíritu fuerte. Y en esta pandemia, hermanos, nosotros necesitamos tener mucho ánimo y mucha fuerza espiritual. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué cosas hago yo? ¿Qué cosas hago yo que pueden entristecer al Espíritu Santo? Bueno, ¿qué cosas yo puedo hacer para entristecerlo? Principalmente la desobediencia. La desobediencia. Si yo ando de acuerdo a mi pasada manera de vivir, si yo ando de acuerdo a mi pasado, a mi hombre que está a mi antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. Si yo regreso a eso, si yo me dejo llevar por el hombre que está viciado por los engaños, hermanos, eso va a llevarme a un distanciamiento en mi relación con Dios. Eso va a llevar a que mi relación esté distante con Dios. ¿Qué tengo que hacer como creyente? Lean lo que dice Primera de Juan 2:1. Y Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Nos lo está pidiendo Juan como un ruego. Hijitos, ya no peques. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, si tú has fallado, si tú en este periodo que estamos en cuarentena te has apartado del Señor, si tú en este tiempo que estamos lejos de la congregación te has olvidado de leer la palabra de Dios, de tener un devocional, te has olvidado de la oración, te has dejado guiar por tu carne, te has dejado guiar por el viejo hombre, por la pasada manera de vivir. Hermano, aquí Juan te está diciendo, hijitos míos, estas cosas te escribo para que no peques. Y si has pecado, arrepiéntete. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Hoy es momento para que tú te reconcilies con Dios. Hoy es momento para que tu comunión con Él esté firme. Hoy es momento para que tu comunión con el Señor esté vigorosa, esté una comunión íntima y que tú le puedas decir, Dios, haz conmigo lo que tú quieras. Quiero servirte, quiero adorarte, quiero glorificarte en cada área de mi vida. Y Dios va a obrar en tu corazón, Dios va a obrar en ti. Y también, hermanos, no te permitas estar triste y no permitas dudar. La duda también puede contristar al Espíritu Santo. Vean lo que dice Santiago 1:6. Santiago 1:6. Dice, pero pida con fe, no dudando.
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces yo como creyente no debo de dudar, no debo de dudar ahorita que es en una época en la que el mundo está sin esperanza de alguna manera, que no tiene una roca sólida en quien afianzarse, que es Jesucristo. Dudan por todo, hay una incertidumbre, pero nosotros estamos confiados que en algún momento Dios va a quitar esta enfermedad y vamos a poder volver al templo. O estamos confiados en que si esto persiste, no sé el tiempo que Él decida, Él puede venir, pero nuestra esperanza está firme, nuestra esperanza está segura. Entonces nosotros no nos debemos permitir dudar. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar contristar al Espíritu Santo? Nosotros debemos de tener una comunión íntima con Dios a través de la palabra, nosotros debemos orar y nosotros debemos de buscar siempre una comunión con Dios. ¿Cómo nosotros podemos hacer o evitar la tristeza? ¿Cómo nosotros podemos evitar, o más bien hacer contristar al Espíritu Santo? Con la desobediencia. Hagámonos, hermanos, el propósito a través de la gracia y a través de entregar nuestras vidas a Cristo, tratar de vivir una vida de obediencia al Señor. Tratemos de vivir conforme al corazón y al carácter de Jesús. Y por último, no teniendo dudas. Nosotros debemos estar firmes en lo que hemos creído. Nosotros debemos estar convencidos que hemos creído en el Señor Jesucristo, que creemos que Él murió por nosotros, que creemos que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y que Él seguramente está buscando lo mejor para nosotros en esta vida, que es vivir de una manera santa y agradable delante de sus ojos. Amén, hermanos. Dios los bendiga, joven. Fortalécete en el Señor, fortalécete en el Señor, confía en Él y haz de Josué 1:8 un pilar en tu vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Amén, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Les mando un fuerte abrazo. El Señor los bendiga. Bien, hermanos,